¿Quieres saber cómo pasar de esto a esto en unos sencillos pasos? Quédate y te lo cuento. En primer lugar, vamos a recortar la imagen. Si os fijáis, cuando veis una película, el formato de grabación en cine es 1920 x 1080. Por tanto, aplicando este tipo de recorte, le daremos ese aspecto cinematográfico a nuestra imagen. Vamos al apartado de recorte, aplicamos 1920 x 1080. Perfecto. Lo segundo que vamos a hacer es pararnos a analizar la imagen. Vemos zonas sobreexpuestas, las farolas y los carteles. Y la parte derecha y un poco el cielo un tanto subexpuesto. Además, el personaje principal no tiene la luz y el color que me gustaría. Vamos a corregir la temperatura de color. Y tenemos que pararnos a pensar, ¿qué queremos? ¿Un ambiente cálido o una atmósfera fría? Todo esto depende de la psicología del color, es decir, lo que queremos transmitir con este tipo de look. En este caso yo lo que quiero transmitir es una sensación de frío, de soledad, misterio incluso. Por tanto, voy a bajar la temperatura de color aproximadamente a un valor de 2500 grados Kelvin. Ahora vemos cómo al bajar la temperatura de color los colores se han lavado y no tiene este aspecto que nos gustaría. Vamos a bajar al último apartado de calibración y vamos a mover un poco los sliders. Vamos a comenzar por el primario azul, vamos a bajar un poco el tono y a subir el contraste. Vemos que ya recuperamos un poco más el tono que nos gustaría. Vamos al primario verde y subimos un poco el tono y la saturación. Creo que le falta un toque al naranja, por tanto en el primario rojo subimos la saturación más o menos al 40. Ya tendríamos más o menos los colores que nos interesarían. Sin embargo, aún voy a modificar en el apartado de HSL del color. Voy a ir por tono, saturación y luminancia a modificar lo que a mí más me interese. Voy a empezar por la saturación. El magenta no me interesa, el púrpura tampoco, el azul sí, el agua marina no, el verde tampoco, el amarillo tampoco y el naranja y el rojo sí. Así, con esto lo que hacemos es elaborar una paleta de color y no mezclar colores que no pegan unos con otros. Lo que tenemos aquí es una paleta de color, los colores complementarios. Los colores complementarios son aquellos que están ubicados en el extremo opuesto del círculo cromático. En casi el 80% de las películas que tú has visto utilizan este tipo de recurso. El famoso Orange Teal, utilizar colores complementarios, azul y naranja, por ejemplo, en este caso. En el apartado de tono no me interesa mucho tocarlo, voy a bajar un poco el color del naranja, el amarillo y el azul. Con esto terminado vamos a modificar un apartado súper importante como es la exposición, el contraste, las altas luces y las sombras. No voy a tocar nada más. Vamos a bajar las altas luces. Por ahí. Por contra, subimos las sombras. Un poco. Hasta ahí. Y subimos el contraste y la exposición. Ahí está bien. Algo que suelo hacer mucho también es bajar la claridad a las fotografías. Le da un aspecto más suavizado y con menos textura, digamos. Valores de 20, menos 20, menos 15, una cosa así. En el apartado de curvas no voy a realizar ningún tipo de modificación, vamos a bajar directamente a la división de tonos, súper importante, le vamos a dar un look y una atmósfera que no se consigue de otra forma que con este ajuste. En las sombras vamos a darle un tono azul.
un valor de 216 es el que me gusta a mí, y simplemente tocarlo un poco. Esto es cuestión de ir jugando, ir probando, y lo que más te guste, lo que más te atraiga. Ni 20, 30, no más. Una vez realizado el revelado base, vamos a ir con ajustes un poco más locales. Estos ajustes son muy interesantes porque te ayudan a ser mucho más precisos. En este caso voy a utilizar los filtros graduados. Estas escaleras de aquí, de la izquierda, me parecen que molestan. Tienen demasiada luz y realmente aportan bastante poco. Menos exposición. Quitamos claridad. Quitamos enfoque. De esta manera lo que logramos es centrar la visión del espectador en nuestro personaje principal. En el apartado de la derecha creo que le falta un poco más de luz, por tanto otro filtro aquí, así, sin más. Un poquitín. Levantamos un poco de sombras y un poco de contraste. Ya está. Vamos a ver el antes y el después. Mucho más interesante. Otro filtro que me gusta mucho utilizar es el filtro radial. Vamos a utilizar un filtro radial sobre nuestro personaje para levantar un poco las sombras y hacer un poco más suave ese reflejo y esa luz sobre él. Subimos un poco las sombras y ahora con una máscara de luminosidad acotamos la zona donde queremos que incida esa luz. Moviendo el slider cambiamos el rango de la luminancia. Lo vamos a dejar en un valor de 30. Nuestro personaje se dirige al tercio izquierdo, por tanto también tenemos que darle importancia y luz. Vamos a generar otro filtro radial y vamos a reducir contraste y a levantar sombras, pero de una forma muy delicada. De esta manera le vamos a dar un toque de atmósfera muy interesante. A continuación, voy a hacer unas pequeñas modificaciones de enfoque y reducción de ruido. Para el enfoque haré una máscara, que manteniendo la tecla Alt de nuestro teclado, veremos la zona en la que se aplica. Con la reducción de ruido haremos exactamente lo mismo. Fijaos la cantidad de ruido que hay. Yo recomiendo no subir mucho los valores porque nos podemos cargar la fotografía. Algo así está bien. Antes y después, nada que ver. Y para acabar, nos la llevamos a Photoshop para darle un toque final. En Photoshop podemos hacer miles y miles de cosas. Yo simplemente le voy a añadir un efecto de humo, vapor, niebla, algo así. Pienso que le da un rollazo increíble y nos recuerda a ciudades como Nueva York, por ejemplo. Si queréis esta foto, basta con buscar humo PNG o humo fondo negro o algo así. Primero vamos a cambiar el modo de fusión de nuestra capa a trama. Obviamente esto es demasiado, no nos interesa tener tanto. Bajamos la opacidad a 40 y el relleno a 45, por ejemplo. El siguiente paso es, con el pincel, quitar humo de las zonas que no nos interese, como aquí en las escaleras. Vamos a bajarle la opacidad y el flujo a nuestro pincel y borramos. En mi opinión, le da un toque y una atmósfera única. A continuación vamos a crear una máscara de capa para separar al personaje del humo y crear mayor sensación de tridimensionalidad. Primero, vamos a ir a la capa fondo y crearemos una capa duplicada. Control J. Pinchamos en la herramienta de selección rápida y ahora le damos a seleccionar sujeto. No os preocupéis porque lo hace bastante bien. Creamos la máscara de capa y bajamos nuestro humo debajo de la capa que acabamos de crear, de la máscara. Así. Y ya para finalizar vamos a darle un poco de luz a la espalda y cabeza del protagonista. Para ello vamos a crear una nueva capa
cambiamos el modo de fusión a superponer y comenzamos a pintar las zonas donde queramos. Si nos pasamos con la cantidad, no hay ningún problema, bajamos la opacidad. Así, perfecto. Y hasta aquí el postprocesado de cómo edito yo una imagen con un estilo cinematográfico. Espero que te haya gustado y sobre todo que hayas aprendido, que al final es lo verdaderamente importante. Si quieres que en próximos vídeos trate temas como por ejemplo la composición y cómo hacer una fotografía impactante y atractiva, házmelo saber en los comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo.